versículos 7 al 12. Gálatas 5, versículos 7 al 12. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno, quizás podía yo predicarle y regañar a todo el mundo porque no tiene confianza y hasta como ignorante decir que los que no están aquí, a lo mejor por eso, bueno, no se trata de eso, mi hermano. Confía en el Señor. No sabemos por qué algunos hermanos no están, unos viajaron, otros están enfermos. Confía en el Señor y nosotros continuamos con nuestra palabra. Gálatas 5, versículos 7 al 12, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, mi hermano, no sé si alguno, creo que ninguno de ustedes estaban ahí, ni tampoco lo vieron en televisión porque no había, pero en 1938, en una competencia del campeonato colegial de carreras, era una competencia atlética, había lanzamiento de discos y todo eso. Había una persona que, por cierto, hicieron una película de su vida porque se llama, creo, Unbroken, porque después entró al ejército, fue prisionero de guerra en la Segunda Guerra Militar y después conoció al Señor y dedicó el resto de su vida al Evangelio. Es más, conoció a uno de los que lo encerraron y fueron sus torturadores, un japonés, y esa persona recibió el Evangelio por medio de él. Pero su nombre en aquel entonces, y ya está con el Señor, era Luis Samperini, italiano. Todos sabían que él era el número uno. Todos sabían que él era la persona que iba a ganar. Y otros entrenadores, porque compiten en el de ese colegial, compiten hasta 2, 3 corredores de la misma escuela, en la misma carrera. Así de que varios entrenadores les dijeron a sus compañeros, cuando compitan con él, que gane quien sea menos él. Lo vamos a encerrar. Y lo que hicieron en la carrera, 3 o 4 personas se le ponían enfrente, 3 o 4 personas a los lados, 3 o 4 personas atrás para bloquearlo y que no pudiera ganar la carrera. Algunos de ellos afilaron los tacos de los zapatos, las puntas de los zapatos para pisarlo. Y lo pisaron intencionalmente, le hirieron el pie de él. Y luego los que se ponían enfrente adrede tiraban patadas hacia atrás y le hirieron toda esa parte que le decimos nosotros espinilla, no sé cuál es su nombre correcto. Pero lo hirieron tanto y otros que iban al lado, uno de ellos lo codió tan fuerte que le quebró una de sus costillas. Todo para impedir que ganara, le estorbaban para impedir que ganara. El resto de la historia es que sí ganó y hasta rompió un récord de ese tiempo. Ahora, la vida cristiana, mi hermano, es precisamente, si tuviéramos que compararla, como una carrera, pero no un sprint, no una carrera de velocidad, sino una carrera de larga distancia, mi hermano. Y aunque el ganador en la carrera cristiana no se define, mi hermano, por su velocidad, sino por su perseverancia, por su paciencia, por su constancia, por su fidelidad. Y a diferencia de aquellas carreras donde alguien quiere llegar primero, en la carrera cristiana el objetivo no es llegar primero, sino llegar a la meta, mi hermano. No solo correr la carrera, porque muchos corren, pero hay que terminar la carrera. Ese es el objetivo. Y no solo empezar bien, sino terminarla bien, mi hermano. Llegar hasta el final bien. Y esa era precisamente la preocupación del apóstol Pablo, mi hermano, con las iglesias en Galacia, que habían empezado a correr su carrera cristiana bien, pero que parecía que ya no iban a llegar al final. Algo le estaba sucediendo con ellos y eso es lo que le causó al apóstol que escribiera esta carta. ¿Qué le sucedió? ¿Quién los desvió? ¿Y cómo continuar corriendo correctamente la carrera una vez más? Es lo que les va a enseñar él en esta porción. ¿Qué sucedió? Bueno, dice el versículo 7, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 5, 7. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corrías bien. ¿A algunos de ustedes les gusta mirar deportes, hermano? Practicar deportes, mirar deportes. Pues no se sienta mal, algunos dicen que eso no es espiritual. Pero al apóstol Pablo aparentemente le gustaba porque muchas veces usa como ejemplo algún deporte olímpico.
En Éfesos, cuando él dice nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, está usando la alegoría de un luchador olímpico que se agarra y busca tumbar a la otra persona y ponerlo en el piso y obtener puntos por eso. En otra ocasión él dice, compara como boxeo, dice, no estemos como boxeando al aire nada más, tenemos que tener un objetivo. Y dice, y mi cuerpo yo lo golpeo hasta sujetarlo. Le gustaba el boxeo, pero aparentemente lo que más le gustaba a él eran las carreras, porque muchas veces él precisamente compara la vida cristiana como una carrera. Como una carrera y dice, yo voy corriendo hacia adelante, yo me extiendo hacia adelante. Y es más, incita a otros, no estén nada más de espectadores, corran también. Le gustaba el deporte, así de que no se sienta mal si a usted le gusta el deporte, mi hermano. Pero dice de los hermanos en Galacia, empezaron a correr bien, pero algo los ha detenido de correr bien. Alguien dice, ¿qué es lo que les sucedió? Les están estorbando. Y hace la pregunta, no es algo, sino alguien. ¿Quién los ha estorbado? La palabra que usa ahí es como alguien que te impide, te tropieza, se pone enfrente de ti. ¿Quién te está estorbando para continuar la vida cristiana? ¿Quién nos estorbó? La pregunta, mi hermano, es retórica porque él ya sabe quién. Simplemente está haciéndoles pensar. Es lo mismo que la pregunta del versículo 1 en el capítulo 3, cuando dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó para no obedecer la palabra de Dios? Él ya sabe la respuesta. Simplemente es una manera de preguntar para hacerlos pensar. Es una pregunta retórica. El apóstol ya conoce la respuesta. Los judaizantes, los legalistas, lo que él llama perturbadores o los acusa de ser pervertidores del evangelio, que enseñan un evangelio diferente. Y él mismo corrige, no que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio. ¿Cuál es la diferencia de su evangelio al de ellos? Bueno, que el evangelio verdadero es la salvación es por gracia y el evangelio de ellos es meritorio. Hay que hacer estas cosas para recibir la salvación. La salvación, el mensaje de él es, no solo se entra por gracia, sino se mantiene por gracia, porque nadie merece, sino que Dios te da la fortaleza para permanecer, y también se termina por gracia. Es gracias a Dios que vamos y deseamos terminar bien. Pero esos dicen, no solamente hay que agregarle para entrar, sino también para mantenerse hay que hacer todas estas cosas. Si no las haces vas a fracasar. Ese es otro evangelio. Y no que haya otro evangelio, porque ese no es buenas nuevas, mi hermano. Si hay algo que te dice que hay que hacer esto y si no, ya estuvo, entonces no es una buena noticia. En realidad es la misma noticia de siempre. Ahora, en aquel tiempo, mi hermano, yo sé que mira las olimpiadas, a veces en la carrera de milla, ustedes estaban en country, cross country, ¿no? Softball y otras cosas, pero no corrían como locos, como tal, como yo alguna vez. Pero ahora da uno vueltas a un círculo. La milla son, creo, 4 vueltas en una cancha de fútbol, bien medida. En aquel tiempo no era necesariamente así, sino que corría usted hacia enfrente, así como le hacía usted en la primaria. Y tocaba un poste o un lugar, esa era la meta, y luego regresaba. Y muchos lo que hacían era estorbar. Cuando ya ibas perdiendo y venías que los otros venían regresando, le metías la pata o lo aventabas para tumbarlo y luego llegar tú y regresarte para atrás. Eso es lo que estaban haciendo espiritualmente la doctrina falsa de estos hombres. Estorbaban y tumbaban a los que iban corriendo bien. O como les dijo el Señor a los fariseos, no entran ni dejan entrar. Le ponen tantas cargas a esta gente que quiere entrar que ya no pueden entrar. Y ustedes en realidad, aunque dicen ser santos, no quieren entrar. Esa gente enseñaba esta doctrina falsa y esta doctrina la estaban recibiendo desafortunadamente los hermanos en Galacia. Y esa doctrina les estaba estorbando, les estaba impidiendo su progreso cristiano, su correr en la vida de Cristo. Nuestra entrada a la carrera, mi hermano, fue por gracia y nuestro continuar debe ser también por gracia. Antes bien, decía el apóstol Pedro, escribiendo las últimas instrucciones en su carta, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. Esa es la vida del cristiano, crecer, si no el Señor nos haya llevado, crecer en gracia, crecer en la voluntad de Dios,
crecer dentro del plan de Dios hasta alcanzar una estatura que Él desea en nosotros. Les estorbaron. Y por eso ahora estaban volviendo atrás, pues se habían detenido, ya no servían a Dios, ya no tenían el mismo amor para servir al Señor, porque tenían miedo. ¿Qué tal si no estoy haciendo lo suficiente? Necesito hacer más. Vamos a empezar con la circuncisión y después vamos a guardar las fiestas de tabernáculo y todas esas cosas y las dietas y todo eso para sentirme mejor. Y eso solo les trajo confusión. ¿Cuál fue el resultado de ese estorbo? Dejaron de correr, fueron estorbados. ¿Por quién? Bueno, la respuesta física es los judaizantes. Pero ¿serán ellos los únicos responsables, mi hermano? ¿Serán los verdaderos culpables? ¿Quién es el verdadero enemigo del cristiano? Tenemos tres. Pero ¿quién es el de más antigüedad? Satanás. Él es el de más antigüedad. Tenemos tres. El mundo, usted y Satanás. El mundo que se te echa encima, te quiere confundir, te trae tentaciones, te quiere engañar, te quiere decir que la vida cristiana es aburrida, que eso es lo mejor y te quiere sacar de eso y te quiere rebajar al nivel de ellos. Y luego tú, ¿por qué esa carnita? Diario que decimos carne, no sé por qué se me antoja. Porque yo estoy pensando en otra, pero en realidad es los deseos estos que luchan contra ti. Tu alma a veces dice, ponte a orar. Tu cuerpo dice, estás cansado. Y lucha contra ti. Tu alma dice, no veas. Y el otro dice, mira tantito que tiene, los demás están viendo. Además, eres de este siglo, no del siglo pasado. ¿Qué puede salir ahí? Y tienes esa lucha y luego está ahí Satanás. Como si la lumbre ocupara, él llega y le echa gasolina. Como si no fuera suficiente que te estás quemando tú solo. Llega él y le echa. Él es el enemigo más poderoso de tu alma. Y él es en realidad el enemigo de los Gálatas. Dice en el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Él les está diciendo, ¿quién es el enemigo? Pues Satanás. Porque lo que ellos están recibiendo no viene de Dios. Esta enseñanza, esta nueva doctrina no viene de Dios. Es importante recalcar eso, mi hermano. Siempre que una persona toca su puerta o se la encuentra en la calle y trae una falsa doctrina, le va a decir que proviene de Dios. Siempre dicen que Dios les dio esta nueva revelación, que Dios les trajo esta seguridad, que Dios hizo esto, que Dios les dijo, que Dios les enseñó, que esto es maravilloso. ¿Sabe qué? Es falso. Dios no contradice su propia palabra. Y si esta Biblia tiene 66 libros es porque 66 son suficientes. No 67, no 68, no 50, no 40, no. Estos son suficientes. No necesita más. Cualquier doctrina que contradice, que añade o que quita de la palabra que ya nos fue dada, no proviene de Dios. Hay un libro que dice, otro evangelio de Dios. Otro, la restauración de la iglesia de Dios. No, mi hermano. Debemos de confiar que ciertamente la iglesia no es perfecta, pero Jesucristo la ha mantenido por 2000 años. Aunque la hayan perseguido, aunque la hayan atacado, si Él la mantuvo por 2000 años, Él la va a seguir manteniendo, mi hermano. Cualquier doctrina que contradice, añade o quita de la palabra que ya nos fue dada, no proviene de Dios. Dios no se contradice, no es un mentiroso. Toda distracción en su vida, mi hermano, todo obstáculo, toda tentación, no diga Dios me tentó, la Biblia dice que no es cierto. Dice que de la tentación el Padre Nuestro, ¿qué dice? Esa oración que le decimos al Padre Nuestro. Dice que nos libre de mal y de vida, que nos ayude en la tentación. Pero la tentación no la pone Dios, la pone Satanás. Toda tentación, toda tardanza en el corazón, todo desánimo que a veces sentimos, confusión, toda falsa doctrina proviene de Satanás, el padre de mentira, el enemigo de tu alma. No proviene de Dios. Esos desánimos a veces no provienen de Dios, provienen de Satanás. De manera sugestiva, sigilosa, persuasiva, como la serpiente en el jardín del Edén.
que dice que era de los animales, era la más que astuta, porque el otro estaba ahí. Era astuta, así sigilosa. Se busca meterse en la iglesia, busca meter engaño, usando personas sinceras, cierto, pero muchas veces sinceramente equivocadas. Es lo que estaban haciendo estos señores. El trabajo y la opinión de los judaizantes no tiene nada que ver con la voluntad y el propósito de Dios, pero ellos así lo quieren hacer ver. Por eso dice la palabra ahí, toda palabra ahí es importante, esta persuasión. Se fija que a veces esta gente parecen como los que venden cochinada. Bueno, ahora los que andan vendiendo por ahí en las esquinas papel de baño, ¿no? Los háganle. Brother, fíjate que el Señor me reveló esto. Todo aquí está mal, mira, así es como deberíamos de hacerlo. Fíjate que en el siglo pasado siempre le tiran a la iglesia católica. La iglesia católica puso esto, es engañoso. En realidad deberíamos bautizarnos en el nombre de Yeshua. El púlpito es pecado. El tabernáculo, qué palabra tan ofensiva. Y sacan, pero le dicen acá escondidas. Persuasión de Satanás. Ahora, Pedro era una persona sincera, pero sinceramente se acercó y le dijo al Señor Jesús: no vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cree que le estaba tirando a Pedro? Al que estaba influenciando a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pero obviamente a Pedro también le tocó. Persuasión. Para el apóstol es importante que los hermanos entiendan el riesgo que están corriendo. Ya lo repitió, ya les digo, hermanos, lo vimos anteriormente, hermanos, si quieren guardar una cosa de la ley, les aseguro que no se puede, tienen que guardarla toda. Quiero que entiendan lo que están haciendo. Si ustedes se están comprometiendo a agarrar este sistema de agua pura, que nada más funciona si compras una libra de oro cada 2 meses, quiero que entiendas que la libra de oro te va a costar, aunque el sistema de agua solo valga 100 pesos. Quiere que entiendas a lo que te estás metiendo. Pero para él es importante que entiendan el riesgo que están corriendo. Si empiezan incorporando las ceremonias de la ley, las cosas morales debemos de hacerlas, tener que desear hacerlas de manera perfecta. Pero si empiezan a meter una ceremonia, circuncisión nomás, ceremonias que son simples en sí, o quizás luego decir, bueno, no vamos a comer puerquito ya, vamos a agarrar esa ceremonia. Si empiezan con una cosita, luego van a agarrar con otra cosita y luego las van a hacer más importantes una tras otra, y empieza la gente luego a darles valor espiritual a cosas que no tienen vida. ¿Y qué es lo que hace cuando le da uno valor espiritual a la circuncisión o a las obras de la carne? Bueno, entonces estamos desechando el trabajo de la cruz. Estamos devaluando la muerte de Jesucristo y estamos tirando a un lado la gracia. Si usted agarra una cosita, a veces, solo una en ocasiones trae más. Trae más. Solo voy a mirar tantito. Pero a veces de mirar tantito, caray, no estoy tan feo. Perdóname, Señor. Pero miramos un poquito más. Y luego más. ¿Y sabe qué es lo que pasa en el alma? Se endurece. Así como un callo. No era callo toda su vida, ¿no? Cuando se puso ese guarache mal hecho, le hizo una ampolla. Pero como no tenía para otro guarache, lo siguió usando y después se volvió callo. Ya no le molestó. Y después ya ni sabe que el guarache ese no sirve, se le acaba y igual le compra al mismo zapatero chueco otro guarache. Así es el pecado, si uno lo permite. Es peligroso, así es el legalismo, si uno lo permite. Así es en nuestra vida. Y él lo dice, usando un dicho que todo el mundo conocía y que usted también conoce. Versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Porque es peligroso que, ahorita la circuncisión, pero al rato van a hacer las dietas, al rato va a ser esto, al rato va a ser, vamos todos a Jerusalén, solo ahí se puede adorar a Dios. Y al rato van a sacar otras cosas y otras, cuando Cristo dijo, la hora es y ya es en que los verdaderos adoradores saben lo que busca Dios. ¿Qué dice ese versículo que busca Dios? ¿Santos?
Gente que guarde la ley. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que busca el Señor? No, pero ¿qué es lo que busca el Señor? Adoradores. Es lo que más busca, fíjese. Porque el que ama a Dios se guarda. Pero cualquier adorador, no, que le amen ¿en qué? Y en verdad, no dice, fíjese que en la Biblia no dice otra cosa que Dios esté buscando tan arduamente como adoradores. En una ocasión, sí, adrede para hacer angustiar al pobre de Isaías, el Señor le dice, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo están teniendo una conversación y dicen, ¿a quién enviaremos? Y ahí está Isaías, a mí, pero es para que Él se anime. Pero no porque esté buscando a quién enviar, Él puede enviar a quien Él quiera. Pero sí dice, porque para adorar a Dios se necesita tu voluntad para hacerlo verdaderamente. Primero se necesita ser salvo, si no, no tienes espíritu. Y después se necesita que de verdad ames a Dios, en verdad. Y eso es lo que Dios más busca. No evangelistas, no pastores, no esto, no lo otro. Porque si usted le adora en espíritu y en verdad, de ahí es donde nacen los pastores, los evangelistas y esto y lo otro. Lo que la iglesia más necesita nace de gente que de verdad le adora a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo más importante. Pero cuando dejamos algunas cositas, ahora hay que ir a Jerusalén. Ahora nos tenemos que bautizar en el nombre de Yeshua. Y luego va a salir otro que va a decir que otra cosa. Y luego va a salir otro que va a decir otra cosa. Yo les he oído en la radio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de esto, en el nombre del otro. Luego sale otro y otro. ¿Cuándo van a acabar? Nunca, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Empiezas diciendo, voy a guardar esto, y luego acabas guardando todo. ¿Y qué es lo que hace? Te vuelves un deudor. Este dicho era conocido por todos, judíos y no judíos. Los judíos lo conocían porque en el primer Passover, ¿qué es lo que hacían antes de celebrar? Buscan en toda la casa que no haya levadura, porque levadura representa el pecado. La mayoría de veces representa el pecado en la Biblia. Todos lo conocían. Pablo lo usó también en la carta a los Corintios. En ese caso está ilustrando el poder del pecado. Un poquito de pecado aceptado, en vez de ser repudiado, con el tiempo leuda toda tu persona, leuda toda la iglesia. ¿Se acuerda? Ahí había un señor que estaba cometiendo incesto. Su padre ya se había muerto, pero él se casó con la esposa de su padre. No era su mamá, era su madrastra, pero aún así es considerado incesto. ¿Qué los hacían, hermanos, en Corintio? Dios que lo llene de su gracia, y lo dejaban, y hasta la gente de afuera se asombraba. Y luego ya después se empiezan a aceptar más pecados, es lo que dice el apóstol Pablo. Un poco de falsa doctrina, si no es enfrentada con el tiempo, leuda toda la persona y toda la iglesia. En las palabras de Salomón, la gente a veces se estaban cuidando de los venados o de las vacas que no entraran al viñedo para destruir el viñedo, pero Salomón les dice, no son las vacas, ni los toros, ni las jirafas, ni los hipopótamos, no, las zorras pequeñas son las que destruyen todo el viñedo. Las cositas pequeñas, los pecados pequeños, la indiferencia pequeña, los hábitos que empezamos a hacer con el tiempo se vuelven grandes. Él les está diciendo, dejan una doctrina de la ley y luego van a dejar otra y otra y otra. Y después, ¿qué? El cristianismo ya no va a ser nada diferente a lo que era el judaísmo en ese entonces, sino que simplemente ahora iban a decir Cristo, Mesías. Esa iba a ser la única diferencia, pero iban a ser exactamente igual que los fariseos. Y él dice, no va a ser. Ahora, tanta acusación de Pablo. Está tan enojado Pablo que se brinca a veces de una cosita a otra cosita, pero es porque está molesto. Pero quizás se está entendiendo, quizás les estoy dando muy duro, aunque en realidad a los que está atacando es a los falsos maestros. Pero para que no se sientan como que solo es ofensivo, les va a ofrecer una palabra de confianza para los hermanos. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Dice, yo confío en ustedes. Yo creo en ustedes, que al leer esta carta estarán de acuerdo conmigo y no seguirán pensando de la manera equivocada. Yo estoy seguro que ustedes volverán al camino de la gracia y a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es lo que Él les está diciendo. Yo tengo confianza en ustedes, hermano, que
Que cuando ustedes reciban esta carta, van a desechar a esas personas y van a seguir corriendo bien. Pero ¿en qué se avanza la confianza de Pablo, mi hermano? Ahí lo dice, en el Señor. ¿Por qué confían los hermanos? Que van a entender por qué él confía que Dios va a obrar en ellos. Pablo está seguro, está persuadido que el que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está confiando en la palabra del Señor Jesús, que dijo: yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que dice que es el buen pastor? Dice que van a venir otros a arrebatar las ovejas, pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuántas le van a quitar a Jesucristo? Ninguna. Nadie os arrebatará de mi mano. Y es más, dice: mis ovejas oyen mi voz. Hay ovejitas, acuérdense que las ovejitas son tontas. El Señor nos dijo ovejas, Él sabrá por qué. Bueno, nosotros sabemos por qué. Vemos que es algo de pecado y una voz dentro de nosotros nos dice: ven, y ahí vamos. Ven, y ahí vamos todo el tiempo. El Señor lo sabe. Ahora, nos llama ovejas, pero dice Él: nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas conocen mi voz. Dice: ¿y vendrán algunos para confundirlas? Sí. Eso sí es muy valioso. Dice: sí, fuere posible. Quiere decir que no es posible. Sí se confunde, sí caemos como hermanos, pero dice: finalmente yo los voy a redimir, porque yo los voy a llamar a mí y nadie las quitará de mi mano. Esa es una bendición saberlo, mi hermano. Si usted conoce a una persona que ahorita anda mal, confía en esa palabra. Si no fueron salvos, pero usted ore pensando en que sí lo fueron. Si estuvieron aquí, confesaron, ore pensando en ellos que algún día el Señor los va a traer. Una señora sí lo pensaba, la conocí hoy, es una historia muy triste, pero ella sí lo confió y un día el Señor lo trajo. Desafortunadamente en un ataúd, pero lo trajo otra vez. Usted tiene que confiar. El Señor, nadie nos arrebatará de su mano. ¿Por qué? Debemos de ser confiados para que sean consolados nuestros corazones, unidos en amor hasta alcanzar. El Señor Jesucristo nos va a mantener así, consolados, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, de Dios Padre y de Dios Hijo. Ahora, su confianza también se basa en el Señor y su justicia. ¿Por qué? Porque el resto del versículo dice así, en el resto del versículo 10 dice: el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo confío que Dios los va a mantener a ustedes. Y yo confío que al leer esta carta el Espíritu Santo se va a mover tanto en ustedes que van a entender el error que han aceptado y ya no nos van a escuchar más. Y es más, estoy seguro que esa persona o quien sea, no importa la autoridad que tenga, no importa si es apóstol o viene de Jerusalén, no importa si tiene mucho dinero, mucha sabiduría o mucho poder o mucha influencia, quien quiera que sea, va a ser juzgado por Dios. Quien quiera que sea, va a ser juzgado por Dios. No importa quién haya sido, no importa, el perturbador llevará la sentencia. No importa el tamaño de su ministerio. Alguna gente cree que algo es verdadero porque hay mucha gente ahí. También en la cárcel hay mucha gente. No me diga que quiere ir para allá. Alguien mira a una persona y dice: ese tiene unción porque llama a mucha gente. Se está equivocando, mi hermano. No ponga su confianza en eso. Analice la palabra. No ponga su confianza en la cuenta bancaria de nadie. Cualquiera que sea, el falso maestro llevará la sentencia. No importa cuántos milagros experimentó. No importa cuántos demonios reprendió en el nombre del Señor. En aquel día llevará la sentencia. Escuchará de Jesús: no os conozco, hacedores de maldad. Y después el juicio. En un lugar oscuro, donde solo se siente el crujir y gruñir de dientes. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? ¿Qué es la primera reacción cuando alguien tiene dolor? Dolor muy fuerte. Apretar los dientes. Mover los dientes. Y luego
¿Creerá usted que se arrepiente? No. ¿Qué es lo que hacen cuando alguien está enojado contra alguien? Lo mismo. Por eso hay señoras muy enojadas ya de viejitas no tienen dientes. No sé. No le va a decir a cada señora que no tiene dientes. Y los viejitos que se la llevan bien tequiris y todavía tienen dos. No sé. ¿Qué es lo que hacen? Crujir por dolor, crujir contra Dios. El juicio va a venir para ellos. Ahora el versículo 11, mi hermano, parece que estuviera fuera de... Acuérdese que está aventando uno y otro de secuencia, pero en realidad lo que está haciendo este versículo 11, aunque no lo explica ahí, está respondiendo a una acusación, a una afirmación de los falsos maestros en contra de Pablo y a favor de ellos. Alguien aparentemente les decía a los hermanos en Gálatas que Pablo no solo también afirmaba la circuncisión, sino que él mismo la enseñaba en las otras iglesias, cosa que era una mentira. Por eso él dice esto. Le digo, parece fuera de secuencia, pero lo dice. Y yo, hermanos, el 11, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropezo de la cruz. ¿Por qué dirían que él hacía esto, mi hermano? Quizás, no sé si pasó, este libro fue escrito antes o después de que en una ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que se circuncisara. Iban a entrar al templo. Timoteo era descendiente judío, pero como su padre era griego, él nunca lo había hecho. Pablo, para testimonio de los judíos, solamente para testimonio de los judíos, le dijo a él, hazlo. Pero cuando alguien le dijo que lo haga Tito también, que era gentil, dijo, no, él no lo va a hacer porque no tiene que hacerlo. Timoteo lo va a hacer porque va a servir para testimonio. Quiero que evangelice judíos. Y si los judíos ven que él no está circuncidado siendo descendiente judío, no lo van a escuchar. Por eso lo permitió en esa ocasión. Pero no porque él estuviese de acuerdo. Ahora, quizás alguien oyó esto también. Quizás vino una pareja que aceptaron a Jesucristo como su Salvador, judíos. Tienen un niño. Y la ley, ¿qué es lo que dice? Al octavo día había que circuncidarlo. Entonces ellos vienen y le dicen, Pablo, nuestro niño es como nosotros, judío. Nosotros entendemos que la circuncisión física no sirve de nada, la que vale es la del corazón. Entendemos la gracia de Dios. Pero nuestro niño va a crecer entre tu pueblo y mi pueblo. Y el día que va a hacer pipí, van a decir, este mocoso no es judío. Y lo van a despreciar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Y Pablo les pudo haber dicho, como tradición, es aceptado, como tradición cultural, como aceptación social. Si tú has entendido el evangelio y solo lo vas a hacer para que este niño pertenezca físicamente a la nación de Israel, te lo permito. Pero no como algo espiritual. Es conveniencia sociológica en vez de validez religiosa. Hay costumbres, hay culturas que la gente puede preguntar, ¿se acuerda que el señor, cómo se llamaba? El hermano cantó de que un tipo se metió a las aguas del Jordán y fue limpio. ¿Cómo se llamaba ese? Naamán. Y él quería, todavía pertenecía a esa sociedad, había recibido a Jesucristo, bueno, al Señor como su verdadero Dios, al Dios de Israel, era ahora su Dios. Pero ¿qué tenía que hacer él como jefe del ejército delante de su rey? Siempre adorarle. ¿Y qué le dijo Elías? Deja tu trabajo, porque ahora tú solo te agachas delante de Dios. Deja tu trabajo. No. Sigue cumpliendo culturalmente lo que tienes que hacer, pero tú sabes quién es tu Dios. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Algún día el rey le va a preguntar, oye viejo, si antes eras bien leproso y ahora no, ¿quién te ayudó? Pues el Dios de Israel. Y le podía dar testimonio. Pero si llega el primer día y le dice, no me voy a agachar delante de ti, no te voy a adorar, ni te voy a dar reverencia, porque mi Dios es el Dios de Israel, ¿qué le pasa a Naamán? Le cortan el pescuezo ahí mismo. Es lo que está diciendo aquí. Si los niños los van a discriminar, porque por tradición, y es algo, una tradición que tú ya tienes de 500, 600 años, no importa, hazla. Entendiendo que eso no te salva, y que solamente te une al pueblo de Israel físicamente. Es tu nacionalidad, como los mexicanos. ¿Cuál es la tradición de nosotros, hermanos? ¿La circuncisión? No. La manchota esa de la vacuna que tienen todos. Ese es nuestro ritual. Si no lo tienes, no eres mexicano. No, solo.
No se crea, pero eso es algo así. Algunos era una manchotota si le caías mal a la enfermera y a otros una chiquita. Pero casi todos los mexicanos la tienen. El apóstol le dice, eso no tiene nada que ver. Mira, cualquier cosa, ¿cuál es lo básico? Cualquier cosa que aparta la salvación o que aporta la salvación en realidad remueve el poder de la cruz, deprecia el valor de la cruz. Para el oyente judío y gentil, la cruz era que un tropiezo. Para el judío decían, ¿cómo que el Mesías va a morir en una cruz? Eso es absurdo, él va a venir a conquistar. Para el griego decía, ¿me estás diciendo que ese Jesús es Dios y lo mataron? No quiero a ese Dios. Pero aún así el apóstol predicaba la cruz constantemente, porque la cruz es el centro del evangelio. Jesucristo murió ahí por nuestros pecados. Y porque esa es la única forma de redimirnos, ese es el único camino. Pero unos se escandalizaban en ella. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Si quitas la cruz ya no es el evangelio. Y muchos la quitan para que la gente no se ofenda y venga a Cristo. ¿Qué es lo que dicen en este tiempo? Restaurar tu familia, prosperidad económica y salud. Es lo que enseñan. Están quitando la cruz. Pero si la gente confía en esas tres cosas y nunca se rindió ante la cruz de Jesucristo, no son salvos. Pero eso sí, ese predicador es popular porque ha quitado la ofensa de la cruz. Dice el apóstol Pablo, si eso fuera cierto, entonces ¿por qué me persiguen a mí? ¿Por qué donde quiera que voy los judíos primero me reciben y después me llenan de pedradas? ¿Por qué me quieren matar? Porque yo sigo predicando. Y una cosa solo quiero enseñarles, dijo a los corintios. Cristo y crucificado. Nada más. Así de que eso que están diciendo es totalmente falso. Él no la ha quitado, si no, no le estuvieran persiguiendo. Pablo ahora va a decir unas palabras que suenan fuerte a nuestros oídos contemporáneos. Versículo 12, por eso en la Biblia a veces han cambiado un poquito ese significado. Dice el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Qué está diciendo? Ahora vuelve a su pensamiento y le dice a los hermanos de Gálatas, ojalá. ¿Qué quiere decir con mutilar, mi hermano? En realidad en griego dice, ojalá se castren. ¿Alguien no entiende lo que dice esa palabra? Si es menor de edad, pregúntele a su papi y a su mamá. No se la va a decir de aquí. Los demás ya entienden. Es lo que él está diciendo, ojalá se castrasen. ¿Quieren cortarse el prepucio como prueba de que son espirituales? Pues de una vez córtense todo. Para que todos vean que sí son bien espirituales. No está siendo cruel, quizás lo que está haciendo es sarcástico. Acuérdense que la Biblia tiene en ocasiones eso. No nos está mandando a hacer eso. Es como cuando el Señor dice, si tu ojo te hace pecar, sácalo. No, pues ya estuviéramos ciegos todos. Tantas veces, true. Pero aquí esos, o quizás lo está diciendo porque cerca en Galacia había un templo a una diosa que se llamaba Cibele, y los que le servían se llamaban Galis, y una forma de que ellos entregaban toda su vida a esta virgen, a esta diosa, se cortaban, se castraban y en un contenedor los echaban delante de ella. Ahí está en un museo en Europa, por si quiere verlos. ¿Qué es lo que hacen algunos? A ver si no me meto en problemas, pero unos no se castran físicamente, sino dicen que ya no se van a casar y se dedican a una imagen, cuando Cristo dijo, tú ya eres libre, y el procrear niños es algo honroso. Algunos se meten en una religión y según para ser más espirituales que otros, dicen que nunca se van a casar. ¿Y cuántos problemas han resultado de eso? Él les está diciendo de esa manera. Se oye feo, quizás estos hermanos ya entendían esas cosas, pero en su carta a los filipenses ya le había dicho a esta gente, ya los había llamado mutiladores del cuerpo. ¿Por qué lo dice? Mira, circuncisión por razones higiénicas o sociales, como estos niños que a lo mejor estaban porque eran de descendencia judía. Razones sociales o físicas es aceptable, lo puedes hacer si quieres. Pero cuando es hecha para ganar aceptación delante de Dios o para lograr más santidad, se convierte simplemente en una mutilación corporal. No vas a ganar nada, simplemente te mochaste algo y ya. Dios no te va a dar nada mejor. ¿Cómo continuar corriendo correctamente, mi hermano? Para terminar,
Está ahí en el versículo 7, aunque no lo mencioné. Dice ahí, obedecer a la verdad. ¿Cómo puede el cristiano correr la vida cristiana? Obedeciendo a la verdad. ¿Por qué ellos, mi hermano, se empezaron a desviar? Porque dejaron de obedecer a la verdad. ¿Y cómo aprende usted a conocer la verdad? Pues tiene que leer la Biblia. Si usted se pone a estudiar todas las doctrinas falsas, todos los cultos y sectas, va a durar mucho tiempo. Y salen cultos como salen hongos después de la lluvia. Y cada uno va cambiando y evolucionando. Yo he visto algunos de ellos ahora dicen otras cosas porque quieren contrarrestar lo que ya la verdad de Cristo. Entonces empiezan a evolucionar con sus mentiras. Perderías mucho tiempo, mejor estudia la Biblia. Haz lo que hacen en el FBI. Para identificar moneda falsa, billetes falsos, se avientan una semana estudiando billetes genuinos. No estudian billetes falsos. Los que falsifican tienen tantas maneras, tantos métodos. No es necesario. ¿Cuándo van a acabar de aprender? Simplemente conoce lo genuino y con eso vas a identificar todo lo falso. Lee la Biblia más y nadie te va a engañar. Así es. Obedeciendo a la verdad. Ahora, eso es importante. No solo creer la verdad, eso te vuelve ortodoxo nada más. No solo portarse bien, eso se llama buena moral. Obedecer a la verdad es aplicar lo creído al comportamiento diario. Lo que cree y lo que hace es una misma cosa todos los días. Tu credo es expresado en tu conducta y tu conducta es derivada de tu credo. En los consejos de Santiago, hacedores de la palabra, obedeciendo a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Obedece a Cristo. No desvíes tu mirada del autor y consumador de nuestra fe. Descansa en la gracia de Dios y no en tus obras. Si quieres correr firmemente, empieza a confiar en la gracia de Dios y no en lo que tú puedas aportarle a Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo puedo decir, no, pues yo estudio y por eso no. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano. Porque muchas personas lo hacen en vano. Simplemente son salvos y no hacen nada. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. Si de verdad aprecias la gracia, lo haces por amor a Dios. He trabajado más que todos ellos. Pero aún así todo lo que Él hace es por Dios. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que soy y lo que he hecho, por gracia. Descansa en la gracia de Dios y no en tus obras. Si no, nunca vas a estar seguro de tu salvación. Si estás luchando para correr, para vivir la vida cristiana, se te hace difícil, bueno, apóyate en Cristo. Nadie dijo que era fácil. Los que dicen allá en la televisión, no es fácil, la vida cristiana no es fácil. Pero apóyate en Cristo, ¿por qué? Porque Él es el que produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Si tú quieres, Dios lo puso ahí. Pero Dios nunca te hace querer algo que no te va a dar la fuerza para lograrlo. Y si has caído y estás luchando para levantarte, batallando para levantarte, entonces clama a Cristo. Apóyate en Él, clama a Él. Primera de Pedro 5, 10 y 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si has dejado de correr, considera lo que te estás perdiendo. La corona de vida. Te estás perdiendo los premios que Dios tiene para tu vida. Te estás perdiendo el honor. Quizás Dios te destinó para ser rey y sacerdote, pero tú no quieres. Si tú dejas de correr, estás perdiendo todo lo que Dios tiene para tu vida. Vas a dejar de aprender, vas a dejar de experimentar, vas a dejar de sentir la presencia del Señor y no vas a cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida.
Corramos con fe, con paciencia y con perseverancia. Acuérdese, hay mucha gente, mi hermano, les dicen llamarada de petate, que de recién que aceptan a Jesucristo. Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, aleluya. Y donde quiera quieren decirlo, luego 5 o 6 meses después ya no están. Y tienen años que no los miran. Y andan peor que antes a veces. Hay que correr con fe, con paciencia y con perseverancia. Filipenses 3:13 dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No se habla de la salvación, está hablando de llegar al propósito de Cristo. Yo mismo, siendo el apóstol, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, errores y también cosas buenas que hice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más, mi hermano, Cristo es la meta. Cristo es el punto final. Si usted pone su mirada en Él, nunca se va a desviar. Hebreos 1-2 dice: por tanto, nosotros, 12:1-2, también teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y ahora ya venció. Él ya llegó a la meta, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ya cruzó la línea. ¿Y sabe cuál es lo más hermoso? Que nos está esperando a nosotros también. Continúa corriendo, mi hermano. De todas las cosas, ¿se ha imaginado un día si se muere? Nomás le dice algo malo el doctor y ya está pensando en un drama, ¿verdad? Pero de todas las cosas que pudiéramos decir el día de nuestra muerte, algunos hermanos, un hermano no sé si no estaba muy feliz, pero cuando se iba a morir dijo: pues ay, va otro siervo inútil. Y se murió. Él lo estaba diciendo con humildad, dice el Señor: después de hacer todo, si hiciste todo lo que yo te mandé, eres simplemente un siervo. Porque eso tienes que hacer, pero como que no me gustaría decir eso. Cuando Dwight Moody se murió, él miró y dijo, lo último que dijo él: wow, se están abriendo las puertas del cielo. Y se murió. Pero lo que dijo aquí el apóstol Pablo también sería digno de decir. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera de lo que estamos hablando. He guardado la fe. Por lo demás, oílo, dice esa palabra, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Imagínense decir todo eso, mi hermano, y decirlo con seguridad. He corrido la carrera. No solo la empecé, la he corrido hasta el día de hoy. He guardado la fe. Por lo demás, yo quisiera que pusieran eso, no todo lo demás, para que nadie se espante, no vaya a haber algún criticón por ahí, pero y para que no salga tan caro, con que le pongan por lo demás es suficiente. Y ya alguien saque la Biblia y diga: ¿qué? ¿Dónde está eso? Por lo demás, hermanito, está guardada la corona de justicia. ¿Y cómo le hago? Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Démosle gracias a ese Señor poderoso. Démosle gracias a ese, no sé cuántos años tienes tú en el Evangelio, pero dale gracias a ese Dios que te ha mantenido por Él y para Él. Es su gracia y su amor el que te ha sostenido hasta el día de hoy. Porque si por nosotros fueran, algunos podrían contar aquel momento, aquella situación donde estaban dispuestos a dejar de correr. Pero el Señor te ayudó. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te damos gracias.